Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por el trabajazo. Y a las amigas de Casa América Cataluña y a Bibliotecas de Barcelona. Voy a hacer primero una brevísima presentación de las autoras, del autor que nos acompaña, algo muy breve, unas pinceladas. Nos acompaña Miguel Tapia, escritor mexicano, doctor en literatura hispanoamericana y profesor en la Universidad Pagés-Créteil. Es autor de los libros de cuentos Los Caimanes y Señor de Señores, así como de las novelas Los Ríos Errantes, Tumbas de Agua, libro del que hablaremos hoy, que obtuvo el premio de novela Ciudad de Estepona, y del famoso y nunca igualado corrido del Kikón Uriarte. A su lado, Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina, traducida a más de una decena de idiomas. Entre sus publicaciones encontramos las novelas La Virgen Cabeza, recién reeditada, por cierto, Romance de la Negra Rubia, Las Aventuras de la China Iron y Las Niñas del Arangel. Sopla un poco esto. Acércalo un poco. Acércalo un poco. Acerco más. Si lo acerco más se cobrará más, ¿eh? ¿No? Bien cerca. Como un rapero. Y Las Niñas del Arangel, su última obra con la que ha ganado premios como el Ciudad de Barcelona, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Fundación Filba Medife. Por último, aquí a mi lado, Nona Fernández, actriz y escritora chilena, autora de las novelas Mapocho, Space Invaders, Chilean Electric y La Dimensión Desconocida, con la que recibió también el premio Sor Juana Inés de la Cruz, así como del ensayo Voyager, textos, todos ellos traducidos a diversos idiomas. Es parte de la compañía teatral La Pieza Oscura, en cuyas producciones participa como actriz y dramaturga. Bien, yo he pensado proponeros una serie de cuestiones, de posibles puntos en común entre vuestras respectivas obras, ¿de acuerdo? Para que simplemente tiréis del hilo y, por supuesto, sentíos absolutamente libres de hacer las derivas que os apetezcan, ¿de acuerdo? Y bueno, comenzaremos por la idea que nos sirve un poco de excusa a la charla de hoy, que es la fundación, ¿no? La fundación de la ciudad. Evidentemente, la idea de fundar un lugar activa de inmediato todo tipo de resortes que tienen que ver con la memoria personal, con la memoria colectiva, con la historia, con la política, con la literatura, es decir, con la construcción de discursos. La etimología de fundar, de hecho, hace referencia a los fundamentos, a plantar raíces en un terreno. Me gustaría que comenzásemos reparando en este concepto, el concepto de enraizar, la relación entre la vida, el cuerpo, el lenguaje y el espacio físico. En varios de vuestros libros he creído o he querido percibir un trabajo con el cuestionamiento de lo que significa enraizarse en un lugar. Pues los personajes yo diría que sufren un desplazamiento constante, un poco como si anduviesen con las raíces al aire, digámoslo así, ¿no? Es evidente en las travesías que conforman tus dos últimas novelas, Gabriela, también en los recorridos fantasmales de los personajes de Mapocho, ¿no? Que transitan algo así como un tiempo fuera de quicio, y en el protagonista de Tumbas de Agua, en el caso de Miguel, incapaz de sentir la pertenencia a ningún lugar, creo yo. Es como si la fundación oficial de los lugares hubiera dejado a sus personajes un poco al margen y de ahí naciera su fuerza novelesca. Y la cuestión es esta. ¿Sentís que vuestros personajes transitan por el margen con respecto a esta idea de la fundación oficial? Transitan por el margen. Bueno, supongo que comienzo yo. Democráticamente comienzo yo. Yo creo que ahora que hablabas de la fundación, me parece que es una idea central cuando hablamos de ciudad, es decir, cada vez que se escribe una ciudad hay que fundarla, o sea, toda ciudad escrita tiene que ser fundada, o por lo menos refundada, ¿no? Las ciudades nunca son las ciudades reales, siempre hay que inventar una ciudad para escribir sobre ella. En lo personal, yo considero que tengo una mente poco espacial, poco gráfica, y lo que yo siento que mi idea de un lugar, de un sitio en un texto es no tanto la idea geográfica o topográfica, sino las sensaciones que hacen que un personaje pueda ubicarse en un lugar preciso, ¿no? Y eso para mí es la idea del lugar. Entonces, por definición, los personajes, para hablar de tu idea del margen,
crecen en lugares en los que se sienten, o sea, a los que pertenecen de alguna manera, pero nunca totalmente, ¿no? Entonces yo creo que forzosamente todos los personajes, como todas las personas, erramos continuamente, ¿no? O sea, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, que creo que sí, pero me quedé pensando más en esta idea de la fundación, ¿no? Y de cómo en la literatura, ¿no? Es decir, la novela Tumbas de agua de la que tú hablaste transcurre, no se dice literalmente, pero transcurre en mi ciudad natal, que es Culiacán, en el noroeste de México, y para mí Culiacán no es una ciudad en el valle, ¿no? En un valle que va por un lado termina en el mar y por el otro termina en la montaña, en lo que es la Sierra Madre, en el norte de México. Yo diría que es más bien un lugar en donde existe continuamente, por ejemplo, la amenaza de que una depresión tropical llegue desde el mar, choque con la montaña y se venga montaña abajo en forma de ríos desquiciados. Yo siento un poco así, pues, ¿no? O sea, es la sensación de del personaje que está parado en un sitio lo que define el lugar, ¿no? Es la idea que me viene ahora hablando de las... fundar un lugar literario es fundar la relación del personaje con el sitio en el que se encuentra. Bueno, hola. Gracias a todos por estar acá, en vez de estar, por ejemplo, en la playa, que debe estar hermoso. A mí, en la educación argentina, la fundación, la palabra fundar, tiene que ver, por ejemplo, la Fundación de Buenos Aires, la Fundación de Santa Fe, que siempre es como algo trágico y siempre tiene una imagen que se repite, que es gente de armaduras con una espada así y unos pobres indios que están como saludando y no saben a qué se les viene, como tremenda. Es como una imagen dura. Y creo que más allá de la fundación, voy a usar un neologismo. A mí me interesa la fugación, la fuga. Mis personajes se fugan. Es gente que deja de tener raíces y busca armar otra comunidad. Y me gusta pensar en eso. Es como una obsesión, ¿no? Todos tenemos obsesiones en la vida, 1, 2, 3. No sé si alguien tiene más, porque lo propio de la obsesión es que tiene que ser poca. Tenés 25 obsesiones, no son obsesiones, son otra cosa. Y me gusta pensar en eso, en la posibilidad de crear nuevas comunidades, en la posibilidad del encuentro. Y en cuanto al pensamiento espacial, me cuesta pensar en espacio. Tiendo más a pensar en términos de relaciones sensoriales, porque me parece que es mucho más vívido la creación de un lugar si lo representás por imágenes. No sé cómo lo representarías de otro modo ahora que lo pienso. Por ahí estoy diciendo pavadas. Puede ser. Y me gusta pensar en la existencia y la percepción de los cuerpos y sus relaciones, tanto con los cuerpos de los otros personajes como de todo lo otro que vive alrededor o adentro o afuera o abajo o arriba y hace posible esa vida o la complica, o sea, tensiones y solidaridades. Pero ahora me gustaría, no sé, que tuviéramos un encuentro global en donde pensemos nuevas comunidades y nuevas relaciones interespecies, como unas nuevas megaciudades, mega en el sentido de nuevas relaciones, en las que se tenga en cuenta a lo otro que vive también como existente y como respetable y necesario. Y a mí me encantaría que hiciéramos eso y estoy pensando esas cosas. Sabes, es curioso porque me pasa lo mismo que la Gaby cuando pienso en la palabra fundación y pienso en la fundación por lo menos de las ciudades chilenas, tiendo a tener un problema con la palabra fundación, que en realidad viene de fundamento, no tiene ningún problema, pero hay una carga en Latinoamérica con la palabra fundación
Y claro, yo creo que, intentando responder lo que tú dices, creo que parte del ejercicio literario de este libro de Mapocho que mencionaste es hacerse cargo de todos los personajes que quedan al margen de esa fundación, desde el origen, ¿no? Fuera de la historia, fuera del orden, fuera de la organicidad de la ciudad, fuera del sistema, ¿no? Y en concreto son personajes muy rulfianos que llegan a una ciudad que los expulsó de alguna manera hace mucho rato, vienen a intentar encontrar su ombligo, ¿cierto? Su origen a esta ciudad, y lo que encuentran sencillamente ellos son los únicos que ven todo aquello que la ciudad fundada no ve, que son todas las marginalidades de todo lo que quedó fuera de la historia, ¿no? Ellos ven, insisto, muy rulfiano, y ven todo aquello que se fue por el río, aquello que el río hospedó como basura en la ciudad, que son cadáveres de distintos momentos de la historia de la ciudad. Entonces, claro, mis personajes son muy marginales en ese sentido, sin conciencia de serlo, ¿no? Bueno, no quiero spoilear la historia, pero finalmente ellos comprenden que también son unos desadaptados y marginados, pero eso. Le he dicho una palabra que tenía que apuntar, te lo juro. Refundar, ¿no? Es decir, me parece muy interesante esa idea de la literatura como fuerza refundadora. Y es que la literatura es capaz de hacer frente a esa fundación que además comentáis que en Latinoamérica tiene esas connotaciones tan oficialistas, tan del espadón sobre los hombros, ¿no? ¿Creéis que puede la literatura ser de algún modo una fuerza refundadora? Preguntita. Bueno, me lanzo. Me refiero a la capacidad de subvertir, evidentemente. No, por supuesto. En el imaginario, en la creación, en ese espacio otro, ¿no? Que es la literatura, en el sueño. Siempre pienso que ojalá la literatura tuviese la posibilidad de generar cambios reales, ¿no? Pero está ahí instalada en ese lugar que es otro lugar, ¿no? Que no por eso es menos importante y menos necesario. Y claro, yo creo que sí, en ese lugar refundamos o replanteamos o reciclamos o reorganizamos nuestros espacios, nuestras relaciones, nuestras arquitecturas, nuestras formas de ser. Un poco lo que Gabriela también estaba diciendo, en ese espacio que es la literatura también podemos ofrecer alternativas, ¿no? No es que lo pensemos tanto cuando lo escribimos, ¿no? Pero empieza a salir esa necesidad, y al salir esa necesidad aparecen otros espacios, otras formas, otras prácticas, que a lo mejor es la fantasía de lo que nos gustaría que ocurriera. Volviendo a Mapocho, que es el libro del cual mencionaste, claro, a uno le gustaría que los márgenes de la historia fueran muchísimo más amplios para que no tuviesen solamente una versión y no cupieran... ¿Cupieran? Sí. Es una palabra horrible, ¿no? Pero no cupieran solamente algunas o algunos en esa historia, ¿no? Y la propuesta del libro, supongo, lo puedo observar ahora con el tiempo y lo estoy pensando con ustedes, ofrenda la idea de que caben más en la historia, ¿no? Podrían caber más si lo deseamos. Nos gustaría que cupieran más, ¿no? De hecho, en Chilean Electric también podemos ver un poco esto, ¿no? Cómo la llegada de la electricidad sirve como excusa para refundar Santiago, en cierto modo, ¿no? Claro. Bueno, y ahí jugamos con la idea de la luz y la sombra, ¿no? La luz llega, el progreso llega, y cuando llega se supone que una ciudad es lo bueno para la ciudad. Sin embargo, el libro y mi propia fantasía plantea todo lo que quedó por debajo de la luz, ¿no? Todo lo que no vemos, todo lo que se ensombreció gracias a la luz, al foco, a la pantalla, al neón, y de ahí en adelante hasta todo lo que sabemos, ¿no? La ciudad que no duerme. Y quería volver a la idea de fundación y volver a este enredo de imágenes como de la conquista, ¿no? Y las fundaciones de las ciudades. Y voy a volver a plantear algo que planteé ayer, que lo planteé gracias a la pregunta inicial que nos hizo el festival para grabar los videos. Esto de qué ciudad te parece interesante, de qué ciudad te parece interesante y desafiante escribir. Y a mí me enseñaron en el colegio, cuando yo era pequeña, me enseñaron que la ciudad de Santiago de Chile era una ciudad
que fue fundada por los españoles cuando llegaron en la ribera del río Mapocho, al lado del cerro Santa Lucía. Eso lo sabía y cualquier santiaguino, santiaguina o chileno te lo va a decir siempre. Y hace 15 años descubrimos no, hay mucha gente, descubrieron los arqueólogos que hay bajo mi ciudad otra ciudad, que es un asentamiento incaico, ni siquiera es una ciudad, porque el concepto de ciudad es español. El asentamiento que existía ahí, que ahora está por debajo de Santiago, era bastante importante y tenía canales de regadío, bueno, hay artesanía que se ha encontrado, hay cerámica, hay incluso momias, y ahora estamos investigando y resulta que había una ciudad. Y que claro, efectivamente España llega y se posa sobre esa ciudad, ¿no? Y aprovecha eso que existe y sobre eso se organiza y cuadricula y pone una plaza y bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero es interesante pensarlo así también. Yo creo, digo esto para que entiendan también por qué nos cuesta agradar la ciudad, la idea de fundación de una ciudad. ¿Por qué no nos remece de una manera extraña, muy visceral, no es raro? Es como que dice, ay, la fundación, ¿no? ¿Qué palabra más fea? Y en realidad no es culpa de la palabra, ¿no? Y eso que la tenemos aquí detrás, ¿no? Es verdad. Sí, Eso. hay una imagen horrible. Las de las fundaciones, aparte, eran como seriadas, tenían como un patrón y se repiten, son todas iguales. Y son muy estremecedoras porque hay una aparente armonía que no es tal. Hay una imagen de encuentro las pelotas. Bueno, entonces es una imagen muy dura y nosotros la tenemos muy metida, nos la machacan desde muy niños. Y sí, es eso, con una mano la espada, con la otra la cruz. Creo que hay una frase para eso, lugar común. ¿Cómo era con la cruz? Y con el mazo dando. Bueno, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, ahí está, esa, que se ve que es una costumbre antigua, que tampoco, bueno. Y yo, si la literatura puede refundar, es un montón refundar, ojalá. Pero hay algo de la literatura que yo creo que pasa, esto lo digo siempre, perdón los que ya me escucharon, pero lo creo de verdad, que pasa, hay algo del imaginario colectivo que nos atraviesa cuando escribimos y ahí aparecen imágenes diferentes, imágenes que seguro que a todos los que estamos acá nos han afectado, por eso estamos acá en vez de estar en la playa, que está divino, porque nos han cambiado la manera de estar en el mundo, nos ha ampliado la manera de formar el mundo, de pensar el mundo, y tiene que ver con imágenes que son de todos y que a mi criterio de golpe se cristalizan en la escritura que le está sucediendo a alguien, porque la escritura se hace, es como si se hiciera sola, se hace a sí misma. Trabajamos un montón, no estoy diciendo que acontezca como un milagro, pero hay algo de que te atraviesa algo colectivo y de ahí van apareciendo algunas imágenes que son novedosas, que proponen lo que estamos soñando. Yo creo que nosotros, los humanos, y también por momentos creo que la tierra misma, que la vida misma, y creo que es un poco como los sueños de otras culturas, de los pueblos amerindios, que ellos soñando pueden ser otro, pueden comunicarse con lo otro. Yo a veces pienso que a nosotros nos quedan estos espacios, la escritura, la lectura, el ejercicio del arte cuando dejas que te atraviese. Y bueno, si por ejemplo, en mis dos últimas novelas hay imágenes de estas, de otras comunidades, otras convivencias, pero a mí me parece que estamos proyectando esas imágenes colectivamente, que a lo que nos quieren imponer como idea de futuro, que es solo muerte y destrucción y unos búnkeres divinos en Nueva Zelanda para 10 personas horribles, hay una fuerza vital de la vida misma que está imaginando otras imágenes
Y bueno, sería genial que nos juntemos todos, hagamos política y la llevemos a alguna forma de realidad, ¿no? Sí, yo para responder a la pregunta directamente creo que sí, que la literatura tiene el poder de refundar. O sea, creo que si un poder tiene la literatura es justamente ese, ¿no? El de refundar, reinterpretar, releer, ¿no? Proponer una nueva lectura, todo en el plano de lo imaginario o del imaginario, que es el terreno de la literatura, ¿no? Pero con esperanza, lo mencionaba ahora también Gabriela, ¿no? De que lo imaginario permee el imaginario colectivo y que a partir de allí se pueda permear hacia la realidad, la vida más concreta, ¿no? Nuestra propia eh, acción sobre nuestra vida cotidiana. Creo que esa es la fuerza de la literatura. Pero me quedé pensando también para volver un poco a los libros que mencionaste al inicio, en particular en Tumbas de Agua. Estaba pensando, no creo que se trate allí de una fundación, o sea, más allá de fundar la ciudad ficticia sobre la que va a suceder el relato, creo que más bien es la pregunta que se hace el texto sobre la ciudad es ¿quién fundó esto? ¿No? O sea, ¿quién fundó este desastre de ciudad en el que estamos viviendo? El personaje está como vagando entre dos, a lo largo de una grieta, ¿no? Que está partiendo la ciudad en dos. Voy a intentar hacer un resumen muy, muy breve, perdón. El personaje es un chico que limpia piscinas, que en México se le llaman albercas, es un alberquero, y entonces pasa el día yendo a las casas de los clientes que tienen piscinas. En una ciudad como esta, en el noroeste de México, por lo menos la mitad de las personas que tienen piscinas son gente que ha ganado dinero de manera, bueno, ilícita. Bueno, la otra mitad también, solo que la otra mitad es, digamos, oficializada y esta no, básicamente son delincuentes, narcotraficantes, para ir rápido. Y entonces se la pasa metido en casa de estas personas y ve el mundo en el que viven, ve como una manera que tienen esas personas de relacionarse con el entorno. Y eso es lo que a él, esa es la grieta a la que me refiero, ¿sí? Y la pregunta que recorre el texto es, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo apareció esto en una ciudad? ¿Quién permitió? ¿Cómo nos sucedió esto? ¿No? Entonces, va bien, la pregunta es esa: ¿quién fundó este desastre? ¿Cómo se fundó? ¿De dónde salió? Me interesa mucho también en vuestros libros la tensión entre el espacio natural, el espacio libre, el espacio incontrolable y el espacio artificialmente delimitado. Tengo la sensación, ya me diréis qué os parece, que la idea de ciudad es un poco boicoteada en algunos de vuestros textos a veces. Y a veces esa fractura de orden establecido guarda relación con el agua, curiosamente, en varios de vuestros libros. No se me ocurre ciudad más porosa, de fronteras más movedizas que el Santiago que retrata Nona en Mapocho, una ciudad fantasma atravesada por ese río en descomposición que arrastra la historia del lugar, la memoria de los personajes. En Tumbas de Agua, lo acabas de comentar, Miguel, bueno, esto se deja claro desde el título, ¿no? Las piscinas omnipresentes en la novela son eso, porciones de agua civilizada y amenazada siempre por la vida que se abre paso, por la corrupción del agua que se encarga de detener el protagonista con sus potingues químicos y demás. Evidentemente, esta corrupción es un correlato de la sociedad que rodea al protagonista. Y La Virgen Cabeza, parte de la acción transcurre en una villa miseria, un barrio pobre de las afueras de Buenos Aires, es casi una ciudad dentro de otra ciudad, y sus habitantes la transforman de un modo maravilloso a través precisamente de la llegada del agua, ¿no? Del acuático. Bueno, ahora si queréis me comentáis esta cuestión curiosa, esta convergencia del agua, pero más allá de esto, la naturaleza diría yo que parece sobreponerse siempre a los pobres esfuerzos de las personas. Tumbas de Agua acaba en un zoo, que es la domesticación de la naturaleza por antonomasia, además pues, con un aire un poco frustrante, no desvelo nada de la trama. Las niñas del Naranjel narran un proceso de comunión con la naturaleza que, a pesar de contener amenazas, acaba siendo un refugio también para su protagonista. Y en Mapocho está el pueblo mediterráneo, donde transcurre parte de la infancia de los protagonistas, que está claramente enfrentado a la ciudad de Santiago, que es pues eso, más urbana, nocturna, sombría.
¿La naturaleza es una Arcadia? ¿Algo así como una Arcadia para vuestros personajes? Me parece que la naturaleza hoy es una Arcadia para todos, sí, para mí, pero que esa amputación que la cultura occidental ha hecho sobre nosotros de recortarnos de la naturaleza como si fuéramos otra cosa, como si nuestra vida fuera posible prescindiendo del resto de las formas de la vida, sin tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos biosfera, es porque hay árboles y hay krill que hacen oxígeno, porque hay fotosíntesis. Y bueno, si existimos nosotros es porque tenemos 1 millón de bacterias adentro nuestro, que son otros seres, pero estamos colaborando, compartimos un camino. Entonces, eso está tan amenazado, está siendo tan acelerada, voraz y criminalmente atacado, que es difícil pensar en la naturaleza como la pensaba, por ejemplo, se pensaba, por ejemplo, en la vorágine, ¿no? Esa cosa amenazante, tremenda. Hoy lo amenazante es el capital y su acción sobre la naturaleza, que es su acción sobre nosotros, ¿no? Sobre la mayor parte de nosotros. Entonces, que la naturaleza aparezca con imágenes un poco arcádicas es una especie de reconocimiento de que somos naturaleza, de que nuestra única posibilidad de vida es que la vida de lo demás que vive siga existiendo, porque es una red. Entonces, y porque nuestros estados y porque el capitalismo global está fundado sobre este extractivismo bestial, la naturaleza es aquello a defender, ¿no? Es aquello que necesitamos que siga existiendo y que está siendo amenazado junto con nuestra existencia. Entonces, sí, en muchos casos y en mis 2 últimas novelas, la naturaleza sí tiene esa característica y para mí también. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, es evidente, hemos construido una idea de civilización que se desarrolla en contra de la naturaleza, con la idea de que la naturaleza está ahí para que nos sirvamos de ella, ¿no? Lo cual es completamente insensato, aunque no tan insensato como la idea de que ahora, que hoy en día, que eso es evidente, sigamos actuando como si no pasara nada, ¿no? O sea, todo sigue el mismo rumbo, e incluso últimamente con más intensidad que antes. Así que sí, estoy de acuerdo, ¿no? En nuestra vida común es evidente, y en las novelas, supongo que en el caso de las compañeras también, aunque no he leído todo su trabajo, en mi caso sí, ¿no? Tú lo mencionaste, la idea del agua, esta idea de controlar el agua, tanto en la de las piscinas como la del río. Supongo que si el agua está tan presente también es porque vivimos en ciudades que son próximas al agua, a los ríos, ¿no? En mi ciudad natal también es una ciudad donde hay 3 ríos, en realidad son 2 ríos que se unen y forman un tercero, y la ciudad creció alrededor de ese cruce. Y pues su historia está marcada por continuas inundaciones, ¿no? Entonces la idea también eso de utilizar el río como recurso económico, ¿no? Para desarrollar un asentamiento, pero cuando el río cada vez que tiene o lo que sea, ¿no? O sea, es una fuerza que no hemos logrado controlar todavía, ¿no? Entonces la naturaleza que rodea a los humanos está allí y les demuestra continuamente que su postura ante ella está equivocada. Pero también la naturaleza humana, ¿no? Es decir, los humanos nos equivocamos incluso acerca de nuestra propia naturaleza, y ese es el dilema que explora la relación del personaje con su entorno, ¿no? Claro que sí, o sea, sin duda que sí. En el libro, volviendo al libro, ¿no?
y estando de acuerdo con lo que dicen mis compañeras acá, el hecho de que hay como dos figuras de la naturaleza, una como un refugio, ¿no? Como un paraíso, un refugio que protege, en el cual podríamos fluir y vivir tranquilamente en cierto grado de inocencia si es que nos entregamos al flujo natural. Y por otro lado, también a mí me interesaba observar la naturaleza en un espacio como la ciudad de Santiago, que puede ser cualquier ciudad, cómo ha sido encerrada, ¿no? Cómo encerramos la naturaleza, cómo le ponemos límites a la naturaleza y cómo la naturaleza, que no es inocente, como tampoco es inocente la literatura, comienza a salirse de madre, a fluir y a reclamar, ¿no? A mí la imagen del río Mapocho, que es el que cruza el libro y cruza la ciudad de Santiago, me gustaba justamente por eso, porque por lo menos el río del que yo escribí, que ya no existe porque la sequía ya lo tiene completamente seco, pero el río del que yo escribí era un río tremendamente rabioso, al cual iban siempre desde que la ciudad se fundó en adelante, siempre fueron a dar los muertos, los cadáveres, la basura, el desagüe de las casas, ¿no? Es un río que hasta el día de hoy lo poquito que hay es gris, morocho, cochino, feo, hediondo, muy feo, y cruza la ciudad. Sin embargo, toda esa mugre históricamente nunca la vemos. Cruzamos por los puentes que cruzan la ciudad y nosotros no vemos la mugre. Sin embargo, ese río del que yo escribí era un río que en los años 80, 90 e incluso al comienzo de los 2000 todavía se salía de madre por lo menos unas 3 veces al año y inundaba la ciudad con sus mojones, con su suciedad, con su inmundicia, como queriendo decir, perdónenme, aquí hay algo huele a podrido en el reino de Dinamarca, ¿no? Se entendía como un poco así. Esa rabia del río a mí me conquistó, siempre me conquistó y fue, yo creo, el motor del libro completo, ¿no? De su manera, del lenguaje del libro, de la estructura del libro, de los personajes del libro. Eso fue a mí lo que me cautivó, esa sabiduría, ese poder y esa rabia. Y además quiero aprovechar de contar algo también. Yo partí ese libro sin saber que iba a escribir del río, ¿no? Partí por una imagen que me llegó a los años 90. Vi en una revista de oposición de los años 80, vi una fotografía de 3 cadáveres que estaban en la ribera del río, justo debajo de un puente que es un puente muy icónico en la ciudad de Santiago, un puente que todas siempre atravesamos para ir a Bellavista, que era un barrio en el que todos íbamos a festear, a irnos de fiesta, a tomar. Es como tener un cadáver en el patio de tu casa, ¿no? Siempre supimos que muchos cadáveres fueron a dar al río, pero yo nunca lo había visto. El poder de la imagen fue muy aterrador para mí y era joven. Mapocho es mi primera novela y dije, yo voy a saber quiénes son esas 3 personas y voy a hacer un libro para contar quiénes son esas 3 personas. Fracasé completamente, nunca supe quiénes eran esas 3 personas, no hubo caso, pero sí me llevó a una investigación en la que yo me di cuenta que el río se había llevado muchos cadáveres a lo largo de la historia y que esa imagen era una imagen espejo que se repetía una y otra vez en distintos episodios de la historia desde la conquista en adelante. Y me aterré porque sentí que teníamos una vocación para ir a dejar al río lo que no servía y qué brutal que sean cadáveres también, porque una cosa es la basura, otra cosa son nuestros desechos orgánicos y otra cosa son los cadáveres, aquellos que no nos sirven tampoco. Y así se estructura el libro, ¿no? Con distintos episodios de la historia de la ciudad, con distintos cadáveres que van a dar allí y con distintas salidas de madre del río que a lo largo de los años, desde la conquista en adelante, siempre fue saliéndose de madre. Esa idea de esa fuerza natural, que a lo mejor no es la idea del cobijo ni del paraíso, ¿no? Pero sí es la idea de la rebelión y de la rabia. A mí hasta el día de hoy me cautiva con el río, pese a que ya casi no existe. Otra fuerza natural es de infancia, evidentemente. Las vuestras son novelas, yo diría como novelas de formación vueltas del revés, si me permitís, como novelas de deformación casi, diría yo, ¿no? Es decir, la infancia revivida de los protagonistas de Mapocho está recreada por ellos mismos en esa condición fantasmal, ¿no? que tienen en la novela, que es
sabemos si están muertos, no están muertos, están transitando la ciudad de esa forma fantasmagórica. Tenemos a las niñas indígenas que acompañan a Antonio en Las Niñas del Naranjel, que acaban enseñando más al protagonista que al revés, seguramente. Digamos que no son las niñas las que aprenden, sino el adulto, en cierto modo, ¿no? Y la infancia, bueno, apenas vivida o apenas se ve de Joaquín, el protagonista de Tumbas de Agua, que yo creo que se refleja en sus dos hermanas. En la pequeña, que es esa niña que aún vive esa condición y que aún es salvable, digamos, y la hermana adolescente que está a punto de irse de casa y que, bueno, por un lado quiere reaccionar a esa sociedad en la que vive, pero que tenemos la sensación de que va a ser carne de cañón también, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería preguntar si os parece que la infancia, su recuerdo, su recreación, es un buen modo, ¿o no?, de desestabilizar pues, todo esto de lo que hablamos, la mitología oficial. Me toca a mí, yo creo. Sí, yo creo que más que la infancia es ese momento, ¿no? En que se comienza a quedar atrás la infancia, que es como una suerte de despertar, o al revés, ¿no? Pero bueno, es un momento fundacional, para hablar otra vez de fundación, en la vida de cada persona, en la entrada a la adolescencia, por ahí, ¿no? En el que empezamos a tomar conciencia de nuestro poder individual, nuestras capacidades individuales, de nuestros apetitos individuales, y yo creo que me interesa más ese periodo, ¿no? El periodo en el que está esta hermana de Joaquín, ¿no? Que se deja tentar por el poder que le da su propia belleza física, ¿no? Y que le da ante esas personalidades, vecinos tan poderosos que tiene, ¿no? Que son gente humilde como ella, de condición humilde originalmente, pero convertidos en señores poderosos. Y ella está tentada, ¿no? De dejarse atrapar por esa promesa. Y el hermano, que está más o menos en una situación, digamos, que viene del mismo mundo, pero él se mantiene firme, es un poco necio, es terco, ¿no? No quiere caer en esto. Joaquín se siente él mismo como esos productos que usa para limpiar el agua de las piscinas. Cree que puede retener todavía un poco, ¿no? Y preservar su casa como si fuera una piscina de la corrupción. Y tengo, o sea, sin proponérmelo, ¿no? Ese tipo de personajes en ese momento de su vida vuelven en otros textos, por alguna razón que no lo sé, ¿no? Una de estas obsesiones de las que hablaba quizás Gabriela, que por supuesto también las tengo, ¿no? Y que son, quizás más que obsesiones, son como, sí, pero a mí se me presentan más como imágenes, ¿no? Creo que algo tiene que ver en este retorno de personajes en ese momento de su vida. Voy a seguir yo. Muy bien. Ayer nos preguntaron también algo similar, perdónenme si me llego a repetir, estoy intentando buscar otra respuesta para no repetirme, pero claro, la infancia es un espacio fundacional para todas las personas, ¿no? Ahí está la semilla de lo que somos, y cargamos con eso, nos guste o no nos guste. Allí está todo. Si hemos hecho alguna terapia, yo creo que todas aquí deberíamos haberlo hecho. Volvemos ahí, ¿no? Lo primero que nos dicen, a ver, usted cuando era chiquitita, qué pasó y qué sé yo. Revisamos la fundación de nuestras vidas, ¿no? Y en este libro, que claro, tengo a dos personajes que son adultos, pero son completamente ignorantes de la historia de la que vienen, cuando llegan a Santiago, que vienen buscando su ombligo, la ciudad de Santiago como un ombligo, y quieren entender, ni siquiera quieren, se encuentran con una historia que desconocían. Claro, lo que vienen, y me gusta mucho la palabra que ocupaste, qué divertido que me guste esa palabra, no me gusta fundar, me gusta deformar, y vienen a deformarlo todo, ¿no? Había una historia oficial que era la que les habían contado, ellos habían crecido bajo esa historia, nunca la habían cuestionado, sin embargo ahora vuelven al país en el que nacieron y se encuentran con que nada es como lo creían, ¿no? Y tienen una gran anagnórisis, ¿no? Eso es lo que les ocurre al enfrentarse al espejo de la realidad, de esa realidad. Y claro, ahí todo se desmadra, como el río,
todo se desmadra, los límites se acaban, nada es cuadrado, todo se va a la mierda literalmente porque el río contiene suciedad y la historia de ellos se ensucia completamente, ¿no? A mí me gusta esa palabra con la que insistís, que es desmadre, desmadre, se desmadra. Y hablando de la infancia, que pues como viene re fuerte, y me hace acordar a cuando era niña, me encantaba la historia en la que la gente de mi edad andaba suelta. Supongo que nos gustaban a todos, ¿no? Como es rara la historia que una niña está con su mamá y su papá, y eso hace una novela o un cuentito infantil. En general están solos los niños. Y siempre me pareció muy interesante. Nada que ver con lo que yo escribo ni nada, pero nada, pensando en el desmadre. ¿Te parece que nada que ver? Por ahí sí, ¿no? Ahí piensa. Tenés razón. Sí. Sí. Siéntese en el diván. Yo hice terapia un montón de años. Igual se me pasa. No, y lo que yo hago, yo escribo, a mí me pasa que con la infancia tengo una relación con mi propia infancia y también un descubrimiento relativamente tardío de las infancias, o sea, un encuentro con niñas y niños que, la manera en que eso me afectó, ¿no? Yo no soy madre, pero sí participé en la crianza de 2 niños y fue tan hermoso, ¿no? Siempre se piensa, o yo pensaba en las tareas de cuidado como algo muy pesado, que sin duda lo es, y sin duda lo es por cómo se distribuye ese trabajo, porque recae todo sobre las mujeres, bueno, etcétera, etcétera, ya lo sabemos y estamos tratando de transformarlo. Algunas estamos tratando de transformarlo, algunos, qué sé yo, no importa, en este momento. Pero la hermosura que es encontrarse con una niña, con un niño y estar a su lado y siendo afectado por esa ternura, por esa curiosidad, y hablando de deformación, por esa no forma, por esos juegos, por ese ver la textura, el brillo de lo que hay, con esa curiosidad, con esa, no sé si con ese interés, todo tiene un relieve, nada fue aplastado bajo las formas en que nos enseñan y obligan a ver las cosas si no se nos ocurre verlas bien como nos enseñan, ¿no? Y ahí hay un relieve y hay una manera tan sencilla para el amor, ¿no? Vos a una nena, a un nene, lo querés, lo tratás bien, el nene está contento, te quiere, te trata bien, listo, se acabó, no hay mucha vuelta. Y eso me parece una hermosura. Y las preguntas de las criaturas son alucinantes. Era Sócrates, ¿no? El de por qué, y termina envenenado. Bueno, eso es un niño. ¿Por qué? Y la verdad no sabes. Y si realmente escuchás la pregunta y tratás de contestarla realmente, no hay biblioteca de filosofía que te ayude y ni que te alcance, porque la verdad no sabemos por qué. Termina siendo ¿por qué? Porque sí. Y eso me parece muy genial, porque si es porque sí, entonces puede ser porque sí de otra manera. Y entonces muchas veces la emergencia de la figura de las niñas, los niños, en la vida de una persona puede hacer que tu vida, que era porque sí así, sea de otra manera, y en la literatura un motor alucinante también para pensar, entonces puede ser de otra manera, y es un poco lo que pasa con las niñas de Naranjel, pero además ellas son medio, bueno, no voy a decir, pero medio chamanas, son de otra cultura, tienen una visión de mundo, una filosofía mucho más rica, más interesante y más vital que la nuestra es una cultura de muerte. Estamos subjetivados en una cultura tanática en la que podemos pasar por arriba de un río lleno de basura y no pensar, ¿qué va a ser, a ver, de esta ciudad sin agua? Hola, necesitamos agua. Bueno, nada, eso. Tiene mucho viaje iniciático, de hecho, el tránsito del protagonista acompañado por las niñas en la selva.
claro, lo afecta. Lo afecta. Y también algo, esto ya me estoy poniendo, parezco una terapista de autoayuda, perdónenme, pero algo de brindar el cuidado te lleva a preguntarte por el que vos recibiste. Y alguno recibiste porque si no estarías muerta, muerto, muerte, yéndote por el río Mapocho rumbo al mar. Y te hace encontrarte con el amor. Me parece importantísimo. Nos dicen, no sé, que nos hacemos solos, ¿no? Es un poco el verso ahora de un montón de millonarios que se hacen solos con la plata de papá, que se hizo con el trabajo de miles de millones de personas. O sea, solo nada, pero no importa. Volviendo al amor, si estás viva es porque recibiste algo de amor, recibiste algo de cuidado, y cuando te encontrás cuidando a una niña, a un niño, te encontrás con eso. Y me parece una cosa importantísima, ¿no? Para encontrarse. Bueno, creo que ya es ahora. Eduardo, vamos. ¿Da tiempo para alguna pregunta más? ¿Una? Bueno, rápido. Ayer me gustó mucho una cosa que salió en la mesa sobre los sentidos, los olores, ¿no? En alguna de las mesas de ayer se habló. Me he puesto a pensar, bueno, un poco este juego con respecto a vuestras novelas, ¿no? Y se me ha ocurrido cómo está representado lo táctil en vuestros libros, ¿no? Tengo la sensación de que la novela de Miguel está como un poco prohibido, vedado, ¿no? El contacto del protagonista con ciertos personajes, por ejemplo, con esa chica que es su objeto de deseo. En tu caso, Nona, hay como una nostalgia de lo táctil en Mapocho, ¿no? Son personajes que viven en ese estado fantasmal y que todo es un recuerdo y todo está entre tinieblas, ¿no? Y en el caso de la última novela de Gabriela, bueno, es el descubrimiento, el contacto de los personajes, es la verdad prácticamente, esos personajes que duermen juntos y hacen como un solo organismo. No sé cómo veis esto así ya para acabar. Son difíciles tus preguntas, ya, oye. A ver. Quedamos todos. También es porque suele ser un sentido poco, no de los más explotados en la literatura, que suele ser eminentemente visual, sonora, pero lo táctil suele estar un poco descuidado a veces en la literatura. Y yo creo que también nos cuesta, o me cuesta verlo, porque a uno le cuesta ver todo de lo que ha escrito. Pero claro, cuando no he leído todavía el trabajo de Miguel, pero el de Gaby sí, claro, y Las niñas del Naranjel es una explosión de sentidos, ¿no? Es como, y lo táctil es muy, es todo táctil, y todo olor, y todo visualidad. Yo creo que en el caso, poniendo en contraste para poder entender lo que yo misma hice, lo mío es todo lo contrario, es como la ausencia de eso, ¿no? Es todo muy frío, fantasmagórico, el ansia, el recuerdo de algo, todo está empantanado en la bruma, muy, claro, muy, no sé si gélida es la palabra, creo que no es gélido, pero... Neblinoso. Neblinoso, sí, brumoso, ¿no? Fantasmal, sí, exactamente. Espérate, ¿y la pregunta cuál era? Bueno, un poco la excusa para que habléis de los sentidos en las novelas. Claro, eso. Yo creo que sí, yo iría más por ese lado, o sea, más que lo táctil es lo sensorial, ¿no? Creo que vuelvo a lo que decía al inicio, ¿no? Las sensaciones es lo que define la relación del personaje con el espacio, con el sitio en el que está, y que es el sitio que permite el acontecer de la historia. Las historias no suceden por sí mismas independientemente del sitio. O sea, el sitio, el lugar y la relación con los personajes es una más de las cosas que permiten que suceda la historia, son la historia, ¿no? Los lugares son narración, las ciudades son narración en la literatura. Y lo sensorial es indispensable. En el caso de la novela de Tumbas de Agua, creo que pasa por esa serie de sensaciones que definen la presencia de este personaje, que es pues, un chico humilde, que se quiere pues bueno y respetuoso, pero que trabaja en ambientes hostiles, ¿no? Y esa presencia, él entra a estas casas en donde el espacio, lo que él encuentra es una combinación de brillo y amenaza, ¿no? Incluida la chica esta de la que él está enamorado, que bueno, sin sorpresa se enterarán que es justamente la hija de un cliente.
Y es eso, es esa atracción, ¿no? Ese efecto de atracción y amenaza al mismo tiempo. Y todo está pasando, todo eso él lo percibe también de manera corporal. Además tiene prohibido bañarse, evidentemente. Las Por piscinas, supuesto. el contacto está prohibido. Hay una carga, evidentemente, política también, ¿no? Es como el contrario del nadador de Shiver, ¿no? No puede meterse en ninguna de las piscinas. Y yo quería completar, porque fue tan rasca, tan pobre mi respuesta. No, que pensaba, claro, en esta ausencia de posibilidad, porque, bueno, ya lo voy a decir, el personaje que se les va a olvidar mañana, el personaje que lleva la historia es un fantasma, ¿no? Por lo tanto, está muy... Para ella, ¿aló? Sí. Pero claro, está en constante recuperación, ¿no? O sea, ella va habitando una ciudad en la cual va reconociendo espacios y va descascarando los espacios y a partir de esas grietas recuerda. Y el recuerdo le trae el olor de su abuela, el delantal de la abuela, los pechos, el olor a colonia, y está en ese constante ejercicio, ¿no? Que es el de la nostalgia, sin duda, y la del recuerdo como un ejercicio presente también, como de traer, bueno, y de hecho en la novela pasa eso, el recuerdo trae a los personajes también para volver a lo táctil, de alguna manera. Claro, se echa mucho en falta eso ella. A veces nota que de repente le cae sangre de la herida. Claro, claro, sí. Pero es la evocación tal como dijiste. Lo sensorial. Bueno, lo sensorial es lo que da cuenta de estar vivo, ¿no? Entonces, en las novelas, intentar representar sensaciones es intentar representar la vida. Y también a mí me gusta pensar en lo sensorial cuando escribís, como que subrayar lo sensorial en los personajes, en toda clase de personajes, pero también subrayar lo que es sensorial cuando escribís. Yo sé cuando un texto está funcionando porque algo me vibra en el cuerpo. No sé decir bien qué es, pero viste que sentís una cosita que es como un zzzz, y sabés que está bien. Y siempre está tan disociado, o tradicionalmente estuvo tan disociado el cuerpo de la escritura, como si uno escribiera, no sé con qué, ¿con qué vas a escribir? Con el cuerpo. O sea, no puedes hacer otra cosa. Y siempre me interesa pensar eso. Y otra cosa que me está interesando pensar ahora y que estoy explorando es cómo un aparato perceptual, es decir, los sentidos con los que estás dotados, te configura un mundo. Entonces, nosotros tenemos los sentidos que tenemos y concebimos este mundo. Una abeja puede percibir la radiación ultravioleta de la luz y cuando ve un jardín, está viendo algo que se parece a una vía láctea de todos colores. Tiene otro mundo. Una garrapata que solo tiene un sentido de temperatura y un sentido de olfato, entonces eso le sirve para estar en una hojita así, hasta que pasa algún bicho que emana determinado olor y emana calor, entonces se arroja y come, pero puede estar como un par de años latente hasta que esos sentidos la activan. Tiene otro mundo, o sea, vivimos en un mundo hecho de un montón de mundos que cada aparato perceptual va armando. No sé, me parecería divino poder, por ejemplo, hacer algo con eso, imaginar cómo sienten los otros. ¿En qué mundo vive lo otro que vive? ¿Y cómo entre todos esos mundos andamos todos circulando? No sé, es una pregunta que tengo y que me reinteresa para pensar. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, un segundo. Sí, si me puedo tomar 15 segundos para hacer un anuncio, una invitación. Perdón, preferiría no hacerlo como Barleby, pero prefiero mejor sí hacerlo. Voy a presentar este libro, que es la última novela, la del título larguísimo, que me ahorro para ahorrarme tiempo, el sábado a las 6:30 en se puede decir la librería, sí, no, Lata Peinada. Bueno, ya conocen todos. En la misma donde va a presentar Francisco. Francisco lo presenta a mediodía, yo a las 6:30 de la tarde. Los que quieran venir, me encantará verlos por ahí y ya está. Gracias. No os lo perdáis.
Gracias, Nona, gracias, Gabriela, gracias, Miguel, gracias a todos y a todos.